Buena, cabros del YouTube. NP64 aquí al habla, su protagonista de JRPG andrógino local, Deltarune mañana. Y enhorabuena de que Toby Fox haya agarrado la pala. Voy a repasar no el estilo de pixel art de Deltarune, ya que es demasiado inconsistente. Si quieren un cuento corto, es entre Undertale y Anto Blast, pero con menos anti-aliasing y redondo. Pero el jugo en el arte de Deltarune está totalmente en sus diseños de personaje. O sea, todos se pueden distinguir con tan solo su silueta, incluso con tan solo sus colores. Los personajes de Deltarune están creados a partir de su mundo. Luego su diseño va a partir de eso. Así que antes de siquiera pensar en un personaje, hay que pensar en la verdadera base de su diseño, los personajes de Undertale, que en el fondo son, como todo el juego, parodias a tropos de personajes y enemigos comunes de RPGs clásicos. Pueden apuntar principalmente a la principal inspiración de Undertale, Earthbound, que también a cierto modo es una parodia a los RPGs clásicos, pero de ahí puedo ver otra inspiración de Toby, que es en el Halloween Hack, famoso por tener la mejor línea jamás escrita en la ficción, y por tener Megalovania, que es un intento de Toby de recuperar la canción Megalomanía de Live Alive. Que sería el punto de inicio, pero también hay otro juego. El protagonista de Halloween Hack es literalmente Varric de Brandish. Al igual que el Halloween Hack, un juego mediocre que no vale ni $10 en la tienda de Fangamer, que eso equivale actualmente a un vaso de plástico de Pizza Tower. Sin envío, el juego es malísimo, pero es lo más cercano a una confirmación de ser la primera conexión de Toby Fox a un RPG clásico, así que empecemos de ahí. El juego es famoso por no ser famoso, está toda su página de The Sprite Resource. Pero viendo el longplay podemos ver que tiene enemigos típicos de RPG que nos lleva a D&D, que es el origen de todo el género, e ir más atrás nos llevaría literalmente a épocas greco-romanas, así que quedémonos en Brandish. Viendo en el Internet Archive, te juro que si no estaba aquí me tenía que meter a Thor a buscar información de este juego, weón. El manual muestra enemigos como slimes, sombras, diablos, diablotes, criaturas mitológicas, personas en rangos de milicia medieval como arqueros, paladines y esqueletos. En Live Alive, o Live Alive, o Live Alive. Sí, creo que Live Alive. Los enemigos son mucho más mundanos, pero lo que resalta son las etapas del juego en las que están mezcladas en ambientaciones más mixtas, siendo prehistoria, la dinastía china, el periodo Edo japonés, el depravado oeste, presente, futuro y Futurama. Así que todo el rojo de que el capítulo 5 o 6 van a ser con temática de prehistoria y el 7 va a ser en la dinastía china. Porque ya tenemos al amigo dentro de nosotros y no va a ser que repitan el futuro lejano de otra forma. Cyberworld ya cubre el futuro y Futurama, o sea, del Live Alive. También tenemos cosas más de roles de milicia de distintos países y épocas, ninjas, furros, furcias, guerreros Shaolin, Goku, mexicanos, el señor de la querencia, etc. Así que ahí tenemos una parte de nuestro roster básico de enemigos a parodiar. Sobre el estilo hay que añadir un manto de enemigos de Earthbound. Así que cosas tontas como tazas, discos, hongos, políticos corruptos y sobre todo figuras abstractas van a ser la base de personajes donde todos los roles previamente mencionados que dentro de sus juegos se asignaban a humanos, por defecto van a ser cosas. Así que para ponerlo más simple, de momento tenemos razas mitológicas y objetos inanimados que van a cobrar un rol de época correspondiente a su mundo. ¿De qué hora está video? Ah, sí, Deltarune. Ok, en Undertale, todos estos conceptos se parodian para poder crear el cast de personajes tan amados y que odio con toda mi alma. Papel de mensaje antiguo, el peor personaje de la ficción y me quiero culiar a Alfie y a Doriel. Y depende del día, quizás a Azrael también. Los personajes de Undertale añaden a su repertorio cosas después de la internet de los 2000, así que furros, otakus, robots, subgrupos de furros como los Scalies, Addies y Crowleys se añaden al cast de enemigos y gracias a subreddit de furro y al Apolo por ayudarme con esta wea, te juro no sabía que tenían nombre, los furros sin pelo. Ya en Undertale, estos van a tener roles de todos los juegos anteriormente mencionados, así que, no sé, por decir algo al azar, un fantasma que es DJ, no sale, porque hay un esqueleto guardián, no sale, es Papyrus. Un dinosaurio científico lesbiana de su hijo Draco y puta la wea. Bueno, se escriben solo. Bueno, la verdad, combinando de los sacos de todos los juegos anteriores que mencioné, podemos conseguir los diseños para los personajes. Ahora, ¿cómo dibujarlos? Undertale tiene un estilo de arte muy inconsistente. Viendo el libro de arte de Undertale podemos saber que los diseños los hizo Temi-chan, y luego Toby los agarraba y poco menos hacía curimomo con sus diseños.
Así que para empezar, agarren un objeto y un oficio del saco y dibújenlo de forma caricaturesca. Esta tiene que ser simple y fácil de dibujar. Tiene que ser posible de identificar con solo blanco y negro. Así que me sacan a sus porros de DeviantArt. Chao, chuchu. Excepto tú, quédate. El estilo con el que tienen que ser dibujados, aparte de obviamente apoyarse en los sketches de Temi, puede ser también basado en Off, famoso por ser un juego empapado en el jugo de escroto de Toby. Todo parece ser dibujado en papel, en clase, enojado y con algo de sueño. Estáis viendo Disney Channel, estáis viendo un video de cómo dibujar personajes de Deltarune con el sentimiento. También las proporciones que tienen ciertos personajes de Homestuck, como estos perdedores. Básate mucho en el equilibrio de diseño de personajes, como la teoría de formas. Cosas como que los personajes con más ángulos se vean más agresivos y peligrosos. Personajes redondos más amables y cuadrados más resistentes o estoicos, diría. Aparte de eso, deberían ser simples en colores, azul, amarillo, negro. Me atrevería a decir que, al menos en Undertale, el verde y el naranja son colores que se ven casi nada en personajes. Los principales son dorado, negro, azul y morado, pero esto no es importante ya que una vez listo esta base de un personaje con un rol ya asignado, va a tener que volver a ser reinterpretado en Deltarune. Todos los monstruos del Overworld tienen un trabajo relacionado a su rol en el juego, pero más tranquilo y suburbano. Undyne pasa a ser guardia real a policía, Alphys de científico a profesora, y el rey llorón meador de plantas profesional a botánico. Esto importa si tu personaje está pensado como un adulto y personaje anteriormente visto en Undertale. Pero no vamos a hacer eso, tenéis como 15 y estáis dudando de tu sexualidad. Quería ser un compañero de curso de Chris y Susie y ir en aventuras escapistas en el closet. Así que todo lo que dije hasta ahora, por la borda. Para empezar, haz tu personaje como el posible hijo o sobrino o lo que sea de un personaje ya existente. O si no tiraste todo lo hecho hasta ahora por la borda, que sea el hijo de este personaje. Básicamente todo lo ya dicho anteriormente, pero sin la parte de rol de trabajo, ni nada de eso. Solo es que sea como un adolescente pendejo que se acapara la press banca en tu gym local. ¿Tienes el personaje? Bien. Ahora dale un rol de personaje de JRPG, pero desde el inicio. Piénsalo como un healer, un mago, un paladín, un guerrero. Yo lo hice pensando como un ladrón. Si no te decides, puedes solo tirar un dado o pensar en la forma que tiene. Sería raro tener un healer que parezca un drogadicto o un tanque que parezca que si respira muy fuerte muere. También ten en cuenta en qué parte de la historia entraría. Estoy seguro que si otro personaje de la sala de clases de Chris entra durante el capítulo 3 va a ser un cowboy o un director de cine o un actor que hace un cowboy. Así que así tendrías a tu Deltarune zona. Terminaría el video aquí si no fuese porque los personajes secundarios y enemigos son pick y el juego mismo explica cómo funcionan. Cuento corto, un personaje está basado en un ítem temático en el área. La primera fuente es un ejemplo excelente. Las cartas de póker son monstruos que representan su símbolo. ¡Como el Veratro! La idea en general es mucho más libre que todo lo que describí antes. Es una temática y un objeto de esa temática. O sea, la primera fuente es medieval y juegos de mesa antiguos como piezas de ajedrez, de damas. Y fun fact, muchos de estos personajes fueron diseñados años antes de Deltarune. En la segunda fuente, siendo la temática una ciudad cyberpunk, los personajes son conectores, anuncios, punteros, mouse, una fursona del Taskmaster, y generalmente son muy silly. Como último punto, la animación de Deltarune depende mucho de qué tan serio sea el momento en el que se esté. Momentos serios tienen mucha mejor animación, con un framerate de entre 70 y 90 milisegundos por cuadro, algo así como 12 o 14 FPS. Y los momentos silly, mientras más tontos, menos animación tienen y más se hace en Engine. Y con esto listo, sería todo sobre el estilo de personajes de Deltarune. Podría seguir hablando de los entornos, pero quiero tener este video como para mañana. Deltarune mañana. Sin nada más que decir, córtense las uñas del PC y cambien la SSD vieja de sus pies. Soy MP64, chao. Oye, nada que ver, pero como conchetumare se supone que cualquier persona en pie supiese hacer este puzzle en Brandish, o el juego culiado malo, literal me encontré el comentario quejándose de esa wea.